¿Cómo será la manifestación del anticristo? ¿O quién es la persona del anticristo? Vamos a leer en Génesis 6:6, hay una revelación especial acerca de quién es el anticristo, cómo se va a manifestar. Y dice, Génesis 6:6, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre sobre la tierra y le dolió en su corazón. Entonces vemos que aquí dice la palabra que se arrepintió Dios. O sea, Dios lo sabe todo. No sabía Dios que el ser humano se iba a desviar, que iba a perder el propósito. Sí, Dios no lo sabía, no era el propósito de Dios, para el cual Él creó al ser humano. Por eso lo dice muy clarito en Génesis 1:27. Dice que en el momento Dios hablando, Padre, Hijo y Espíritu Santo, dijeron entre los tres en la asamblea de Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Está hablando de la imagen, que es la parte física, ojos, nariz, manos, pies, pero Dios no se quedó ahí. Dios quiso también llevarnos a su semejanza. Es el propósito verdadero de Dios, porque es la parte eterna de Él puesta en nosotros y es la que vuelve a Él, la parte espiritual donde Él ha puesto, ha sembrado su espíritu sobre nosotros para que haga conexión con el Espíritu Santo. Pero aquí Dios está viendo donde dice que se arrepiente, Génesis 6:6, y hay una revelación especial en el Génesis 6:6, cuando Dios no quiere más saber del ser humano, o sea, entiende en su corazón que el ser humano, cuando quiere hacer lo malo, ni él mismo lo puede detener, sino que tiene que dejarlo que siga su curso, que no quiere atender a su llamado, a su voz, que no quiere escuchar la palabra de Dios que le habla y le quiere redarguir, le quiere enseñar, sino que simplemente se deja llevar por su rebeldía, y Dios mismo dice que le duele. Entonces vamos a mirar en la parte 4, en la parte 5. Génesis 6:5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo el mal. Entonces vemos que la manifestación del anticristo va a ser en sí esto. Dice otro versículo de la palabra de Dios, que raíz de todos los males es el amor al dinero. Entonces, por causa del dinero, de la codicia del corazón del hombre, siempre cuando el ser humano codicia, se pierde del propósito de Dios, que anhela más otras cosas que la presencia de Dios. Se pierde la presencia de Dios en ellos. Y dice que vio que la maldad era mucha, en gran manera. Y esto es lo que pasa con aquí en las tres personas que van a representar el anticristo. Son personas que pudieron haber sido personas de Dios, pudieron haber nacido con un propósito diferente, pero no quisieron, se dejaron llenar de su poder, de su codicia, que fue lo que pasó con Luzbel en la eternidad de Dios, en la presencia de Dios. Se dejó llenar, dice, subiré y seré semejante al Altísimo. Se dejó llenar de la codicia de el poder. Entonces vemos quiénes son estas tres personas que se van a manifestar como el anticristo. Aquí dice que en Génesis 6:4, había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron valientes, que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Entonces vemos algo particular aquí, que hubo una unión entre los hijos de Dios, está hablando de ángeles, dice que las hijas de los hombres. Entonces dice que se llegaron a ellas, está hablando de relación sexual, está hablando de algo íntimo para que se produjeran más hijos, pero dice que no fueron un cruce normal, un cruce que estuviera planeado por Dios. Dice que fueron varones valientes, está hablando de valentía física, de poder. Dice que fueron también desde la antigüedad varones de renombre, o sea, un gran nombre, y el único que tiene derecho a tener un gran nombre es Dios. Por eso dice también en la parte donde muestran la lucha de David contra Goliat, muestran que David era un gigante, que era imposible que David con su estatura tan pequeña, siendo un muchacho joven sin experiencia, le ganara
a Goliat, pero ahí es donde vemos también cuál es el poder que sirve y cuál es el poder que Dios quiere en nosotros, que es el poder del Espíritu Santo. La Biblia enseña que le ganó a Goliat. Esto mismo está pasando aquí con esta raza que fue engendrada, es una raza nueva, pero dice que no era este el propósito de Dios, porque luego dice en el 5 que vio la maldad de Dios de los hombres, o sea que eran varones muy orgullosos, muy petulantes, y que era gente de mucho poder. Y luego dice que eso no le gustó a Dios, que fueran poderosos en sus propias fuerzas, en el versículo 6, y también el propósito de Dios en destruir esto que estaba pasando, en el versículo 7. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Esto va a pasar con el anticristo, que estamos viendo aquí, que es la manifestación de una raza caída engendrando dentro de mujeres humanas, que es el engendramiento de personas que van a ser humanas, pero son un cruce con potestades de las tinieblas. Lo vamos a ir viendo en otros versículos que vamos a estudiar en este momento. Van a ser personas con un dote especial de poder, van a ser personas con mucha capacidad intelectual, con mucha capacidad económica, y van a dirigir a muchos pueblos. Entonces vemos aquí, o sea, son gigantes y son poderosos y con renombre. Entonces en el versículo 4 dice que son gigantes, que son poderosos y que son de un renombre. Y dice también que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre ellas. Entonces también vemos que en Apocalipsis dice que el diablo, sabiendo que le queda poco tiempo, dice que ha descendido con gran poder. Esto es lo que pasó aquí también en Génesis 6:2, que viendo Luzbel que le queda poco tiempo, empezó a cranear un plan para engendrar sobre personas humanas, para acabar con la raza humana. No pudo con Adán, porque empezó Dios a trabajar también para restaurar el ser humano. Lo vemos allí en Génesis 3. Aquí en el 6 vuelve y dice Luzbel que va a volver a trabajar, que iba a engendrar sobre personas humanas. Entonces vamos a demostrar esto en el versículo 1:27. Dice Génesis 1:27: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Entonces vemos que aquí en el versículo 27 solo menciona la imagen. Estos hombres que se van a manifestar con mucho poder, con mucho renombre y con mucho, por decir gigantes, se trata que van a poder visualizar toda la tierra a través de muchas estrategias, van a poder mirar a toda la tierra, digo yo que es a través de la tecnología. Entonces dice que aquí está hablando solo Dios, pero si en el versículo anterior vamos a leerlo, dice Génesis 1:26: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en todo animal en la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Entonces vemos aquí que Padre, Hijo y Espíritu Santo están hablando de imagen y semejanza. Pero entonces, ¿cómo en el versículo 27 ya acaban de cambiar de opinión, de hacerlo solo a imagen, enfatizarse solo en la imagen? Creo yo que nuevamente son dos hombres muy diferentes, en el que Dios pensó en crear, donde hable de imagen, pero también de su fruto, de su semejanza, de la parte interna de él, de lo que tiene que ver con el espíritu. Y este hombre que habla en Génesis 1:27 es un hombre que se quedó solo en la imagen, solo en lo superficial, solo en lo que quiere mostrar, en la apariencia de piedad. La Biblia también habla de que tendrán apariencia de piedad, o sea, se van a mostrar como tres personas. Dice la Biblia también, lo muestra, más adelante lo veremos, dice que se van a manifestar, todo mundo lo verá, dice la palabra, y
uno se va a manifestar con el poder político, donde todo el mundo le creerá todo lo que promete políticamente y todo el mundo le va a creer. Dice que el otro se va a manifestar con el poder religioso, donde va a mostrar mucho poder sobre la gente para que la gente le crea que realmente es una persona de mucho amor por Dios y de mucho amor por los seres humanos, que es la manifestación de Dios en un humano hacia los otros seres humanos. Poder político, religioso y económico, o sea, va a mostrar su poder en que va a poder cambiar las vidas de todas las personas. Esas van a ser sus promesas en cuanto a cada rama, que se van a manifestar estos tres personajes. Pero vemos en Génesis 6 que lo que acabamos anteriormente leímos, que van a ser tres personas con mucho poder, con mucho nombre y muy poderosos y muy gigantes. O sea, son cualidades extraordinarias mirándolo desde el punto de vista espiritual. Y vemos que estos tres hombres se van a enfatizar mucho en la imagen, en la apariencia, que era no el propósito de Dios, que fuera realmente el fruto, que está hablando de la semejanza, habla más del fruto. Entonces dice también aquí que en Génesis 6:4 que Dios quería, ese era el propósito, pero como se perdió el propósito, Dios empieza a hacer algo diferente. Entonces vamos a leer en Juan 6 por qué realmente se pierde el propósito cuando no queremos obedecer la palabra de Dios. Son personas que inicialmente nacen normalmente como todo ser humano, engendrados con una mamá, aparentemente un papá, pero se pierde el propósito porque empiezan a adquirir poder, empiezan en su mente a adquirir ese poder en cuanto a todas las áreas, y se desborda ese poder tanto que creen que no necesitan de Dios. Dice aquí en Génesis 6:6. Pero esto Génesis 6:66, perdón. Juan 6:66. Dice acá. Vamos a leerlo textualmente. Acompáñeme usted también con la palabra para que no sea algo. Dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Entonces, inicialmente empiezan por estudiar la palabra, tienen un propósito de bueno, de servir a la humanidad, de hacer grandes cosas por la humanidad, pero después su propósito se desvía solo hacia el dinero. Dice que eran y fueron discípulos del Señor, inicialmente querían amar a Dios y a su prójimo, pero dice que después, y aquí hay una revelación especial, porque es Juan 6:66, donde ya no quieren servir, sino que su amor está puesto en el dinero, y la palabra dice que raíz de todos los males es el amor al dinero.